Este es el podcast Libros Hablados. Bienvenidos al episodio número 27 de Libros Hablados. Hoy con la tercera parte de La guerra no tiene rostro de mujer, de la premio Nobel bielorrusa Svetlana Alexievich. Como siempre, gracias a los amigos y amigas que se han ido sumando a este proyecto, por sus comentarios y me gusta en todas las plataformas y también por suscribirse y unirse a nuestro grupo de Facebook Libros Hablados Club de Lectura. Esto acelera el crecimiento de nuestra comunidad. Y un disclaimer, este no es un audiolibro, tampoco pretende serlo. No tiene la producción, los derechos ni el ánimo de lucro de un audiolibro. Libros Hablados es una comunidad de lectura que busca que nuestros miembros se acerquen a las obras y eventualmente las adquieran. Así que todos son bienvenidos a que construyamos vínculos a través de la literatura. Empecemos con la tercera parte de La guerra no tiene rostro de mujer, de Svetlana Alexievich. Расцветали яблони, груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Sobre lo cotidiano y lo existencial. Soñábamos. Habíamos deseado tanto entrar en combate. Nos acomodaron en un vagón y allí mismo comenzó la formación. Era distinto de lo que nos habíamos imaginado en casa. Había que levantarse muy temprano y nos pasábamos los días corriendo, pero en nuestro interior aún perduraba la mirada de antes de la guerra. Nos indignaba que el cabo mayor Gusev, un hombre sin estudios, que solo tenía los 4 cursos de secundaria, nos quisiera enseñar el reglamento de combate cuando ni siquiera sabía pronunciar bien ciertas palabras. Pensábamos, ¿y qué nos puede enseñar este tipo? En realidad, nos estaba explicando cómo sobrevivir. Cuando pasamos la formación, justo antes del juramento militar, el cabo nos trajo los uniformes, capotes, gorros, camisas, faldas. En vez de combinaciones, nos entregaron 2 camisas de algodón de corte masculino. En vez de medias, nos dieron peales y, para colmo, unos pesados borceguíes americanos con el tacón y la punta herrados. Por mi altura y mi constitución, resultó que yo era la más pequeña de toda la unidad. Medía 1,53 m y calzaba la talla 35. Por supuesto, la industria textil militar no trabajaba con unas medidas tan minúsculas, y menos aún si eran suministradas por Estados Unidos. Me tocaron unos borceguíes de la talla 42. Me los quitaba y ponía sin desatar los cordones. Eran tan pesados que tenía que caminar arrastrando los pies. La primera vez que marché al paso con compás fue por una calzada empedrada y mi calzado despedía chispas. Además, mi andar parecía cualquier cosa menos un paso con compás. Me espanta recordar la pesadilla de aquella primera marcha. Yo estaba dispuesta a realizar una hazaña, pero no estaba preparada para calzar el 42 en vez del 35. Es tan pesado y tan feo, tan feo. El comandante se fijó en mi manera de andar y me llamó. Smirnova, ¿te parece es un paso con compás? ¿Acaso no te han enseñado cómo se hace? ¿Por qué no levantas el pie? 3 recargos extra. A la orden, camarada teniente mayor, 3 recargos extra. Me di la vuelta para retirarme y me caí de bruces. Los pies se me salieron de los borceguíes, los tenía sangrando. Fue así como se dieron cuenta de que no podía caminar. Entonces ordenaron al zapatero de nuestra compañía que me hiciera unas botas de la talla 35. Tuvo que usar la lona de una vieja tienda de campaña. Nona Alexandrovna Smirnova, soldado, servidora de una pieza antiaérea. La de momentos de risa que pasamos, la disciplina, los reglamentos, las insignias, toda esa ciencia militar se nos hacía muy cuesta arriba. Una vez estábamos de guardia vigilando los aviones. Según el reglamento, si alguien se acerca, hay que pararle al grito de ¡Alto! ¿Quién va? Pues se acerca el comandante y mi amiga va y le lanza ¡Alto! ¿Quién va? Con su permiso, voy a disparar. ¿Se lo imagina? Gritó
Con su permiso voy a disparar. Con su permiso. Qué risa. Antonina Grigorievna Bondareva, teniente de guardia, piloto al mando. Las chicas llegábamos a la escuela militar con unas trenzas muy largas, esos peinados. Yo también llevaba una corona de trenzas, pero ¿dónde íbamos a lavarnos una melena tan larga? ¿Cómo nos la secaríamos? Cada 2 por 3 sonaba la alarma y había que acudir corriendo, tuviéramos el pelo mojado o seco. Nuestra comandante, Marina Raskova, nos ordenó que nos cortáramos las trenzas. Todas las chicas obedecimos entre llantos, pero Lilia Liptiak, que acabó siendo una piloto muy conocida, no quiso deshacerse de su trenza. Fui a informar a Raskova. Camarada comandante, su orden está cumplida. Solo Litviak no se ha negado. Marina Raskova, con toda su bondad femenina, era una comandante rigorosa. Me envió de vuelta. ¿Qué clase de secretario de la organización del partido eres si no sabes hacer que se cumplan las órdenes? Media vuelta andando. Pero los vestidos, los zapatos de tacón, nos daba tanta lástima, los guardábamos escondidos. De día nos calzábamos las botas y por la noche nos lo poníamos para mirarnos un rato en el espejo. Raskova lo descubrió y unos días después recibimos la orden. Debíamos enviar por correo toda nuestra ropa civil a casa. Así lo hicimos. No hay que olvidar que nos aprendimos el funcionamiento del nuevo modelo de avión en medio año en vez de en 2, como sucedía en tiempos de paz. Durante los primeros días del entrenamiento perecieron 2 tripulaciones, 4 ataúdes. Todas nosotras, los 3 regimientos, lloramos a lágrima viva. Raskova nos dijo: amigas, secad las lágrimas, son nuestras primeras pérdidas, pero habrá muchas más. Apretad vuestros corazones. Después, ya en la guerra, enterramos a las compañeras sin derramar ni una sola lágrima. Dejamos de llorar. Pilotábamos aviones de caza. La altura por sí misma ya era una enorme carga para el organismo femenino. A veces la barriga se nos pegaba a la columna vertebral, pero las chicas volábamos y derribábamos a los haces de la aviación. Así era, ¿sabe? Los hombres nos observaban perplejos, nos admiraban. Klavdia Ivanova Terejova, capitana de las Fuerzas Aéreas. En otoño me llamaron de la oficina de reclutamiento. Me recibió el comisario militar. Me preguntó: ¿sabes saltar con paracaídas? Confesé que me daba miedo. Había mucha propaganda de las fuerzas de desembarco aéreo. Un uniforme bonito, chocolate cada día. Pero desde pequeña me daban miedo las alturas. ¿Le hace falta más ilusión la artillería antiaérea? Como si yo supiera qué es la artillería antiaérea. Entonces propuso: ¿y si la enviamos a un destacamento de partisanos? ¿Podría escribirle cartas a mi madre que vive en Moscú? Él cogió un lápiz rojo y finalmente escribió en mi credencial: Frente de la Estepa. En el tren había un joven capitán que se enamoró de mí. Pasó la noche de pie en nuestro vagón. No era un novato, le habían herido más de una vez. No me quitaba el ojo de encima y me dijo: Vera, por favor no se rinda, no se vuelva una amargada. Hay tanta ternura en usted. Yo ya he visto demasiadas cosas. Y frases por el estilo, sobre lo difícil que era salir puro de la guerra, del infierno. Mi amiga y yo tardamos un mes en alcanzar al cuarto ejército de la Guardia del Segundo Frente Ucraniano. Finalmente llegamos. El cirujano jefe salió del quirófano, nos observó unos minutos y nos hizo pasar al quirófano. Esta es vuestra mesa. Los vehículos sanitarios llegaban uno tras otro, vehículos de gran capacidad, los Studebaker. Los heridos estaban tirados en el suelo, en las camillas. Lo único que preguntábamos era qué heridos debíamos atender primero. Nos dijo: a los que están callados. Al cabo de una hora ya estaba en mi mesa operando, y ahí empecé. Operaba durante el día entero. Paraba, dormía un poquito, me lavaba la cara y volvía a mi mesa. Cada 3 pacientes uno moría. No llegábamos a ayudar a todos. Uno de cada 3, los muertos. En la estación de trenes de Smerinka hubo un bombardeo aéreo tremendo. El tren sanitario se paró. Todos salimos corriendo. Al comisario político le habían operado de apendicitis el día anterior, pues él también corría.
Pasamos la noche en el bosque. Nuestro tren quedó hecho anicos. De madrugada aparecieron los aviones alemanes y peinaron el bosque con vuelo rasante. ¿Dónde podíamos escondernos? No éramos unos topos, no podíamos meternos bajo tierra. Me quedé pie abrazada a un abedul. Ay, mamá, mamá, ¿será posible que me muera? Si sobrevivo, seré la persona más feliz del mundo. Le cuente a quien le cuente lo del abedul, todos se tronchan. Fui un blanco muy fácil, ahí erguida junto a un abedul blanco. Ay, qué risa. Celebré el día de la victoria en Viena. Fuimos al zoológico. Me apetecía mucho. La otra opción era visitar el campo de concentración. Todos estábamos invitados, pero no fui. Ahora me pregunto, ¿por qué no fui? Tenía ganas de algo alegre, divertido, de ver otro tipo de vida. Vera Vladimirovna Chevaldievska, teniente mayor, cirujana. Éramos tres, mamá, papá y yo. El primero en marcharse al frente fue mi padre. Mamá quiso irse con él, era enfermera, pero les separaron. Yo apenas había cumplido los 16. No me quisieron admitir. Fui varias veces a la oficina de reclutamiento. Al cabo de un año me aceptaron. Primero viajamos en un tren, un viaje largo. Junto con nosotras iban los soldados que volvían de los hospitales. También había chicos jóvenes. Nos hablaban sobre el frente. Nosotras les escuchábamos boquiabiertas. Decían que nos bombardearían. Nosotras lo esperábamos. ¿Cuándo empezaría el bombardeo? Nos hacía ilusión. Iríamos al frente y podríamos decir que éramos unos soldados experimentados. Llegamos, pero en vez de armas nos entregaron ollas para lavar en las tinas. Todas eran chicas de mi edad. Antes teníamos a nuestros padres que nos querían, nos mimaban. Yo era hija única y de pronto ahí estábamos, cortando leña, avivando las estufas. Luego usábamos las cenizas para lavar, en vez de jabón. Se había acabado y no se sabía si volverían a traer o no. La ropa estaba sucia, llena de parásitos, impregnada de sangre. En invierno, la sangre pesaba todavía más. Svetlana Vasilievna Katillina, soldado, unidad de lavandería. Todavía recuerdo a mi primer herido. Recuerdo su cara. Tenía una fractura abierta en la diáfisis femoral. ¿Se lo imagina? El hueso se le salía afuera. Una herida de metralla. Todo era un revoltijo. Ese hueso. Me sabía la teoría, sabía lo que tenía que hacer, pero cuando me acerqué a rastras hasta él y vi aquello, me sentí mareada. De pronto escuché: beba un poquito de agua, hermanita. El herido me lo había dicho a mí. Le daba pena. Aquello se me grabó en la memoria. Nada más oírlo recapacité. A tomar por saco las finezas de damisela. Este hombre se está muriendo y yo aquí mareada. Desplegué el paquete de curas y le cubrí la herida. Me sentí aliviada. Le había prestado ayuda como era debido. A veces veo películas bélicas. La enfermera va por allí paseándose en primera línea de fuego, toda limpita ella, tan recogidita, con una falda en vez del pantalón guateado y con su gorrito bien colocado encima del tocado. Mentira. ¿Acaso hubiéramos sido capaces de sacar a un herido del combate vestidas así? Ya me dirá usted si se puede arrastrar algo por tierra vestida con una faldita, toda rodeada de hombres. A decir verdad, las faldas nos las entregaron solo cuando la guerra se estaba acabando. Eran para las ocasiones especiales. Al mismo tiempo recibimos también ropa interior de mujer, en vez de los paños menores que llevábamos, de hombre. Estábamos locas de alegría. Nos desabrochábamos las camisas para que se viera. Sofía Konstantinova Dubniakova, cabo mayor, instructora sanitaria. El bombardeo. Bombardeaban, bombardeaban, bombardeaban. Todos se echaron a correr. Yo también. Corría y oía un gimoteo. Ayuda, ayuda. Pero continué corriendo. Al poco empecé a darme cuenta de algo. Noté el bolso sanitario colgando de mi hombro y la vergüenza. El miedo desapareció. Me di la vuelta y regresé corriendo. Había un soldado herido gimiendo. Le vendé la herida. Luego pasé a otro y a otro. Por la noche el combate se acabó. A la mañana siguiente cayó la nieve. Bajo ella estaban los muertos. Muchos tenían los brazos levantados.
hacia el cielo. Pregúnteme, ¿qué es la felicidad? Yo le contestaré, es encontrar entre los caídos a alguien con vida. Ana Ivanovna Beliani, enfermera. Vi a mi primer muerto en combate, le miraba y lloraba. Lloré su muerte. Entonces oí que me llamaba un herido. Véndeme la pierna. Tenía una pierna arrancada de cuajo. Se mantenía en su sitio solo por la pernera del pantalón. Corté la pernera. Ponme la pierna aquí, ponla a mi lado. Hice lo que me pidió. Los heridos, si estaban conscientes, no nos permitían que dejáramos por ahí sus brazos ni sus piernas. Se las quedaban. Y si morían, nos pedían que enterrásemos a sus miembros con ellos. En la guerra creía que jamás me olvidaría de nada, pero se olvida. Era un hombre joven, guapo, y yacía allí, muerto. Yo me imaginaba que a todos los que caían en combate los enterraban con honores militares, pero lo arrastraron hacia el boscaje como si nada. Cavaron una tumba, lo pusieron allí tal cual, sin ataúd. Solo echaron tierra encima. El sol brillaba mucho. También lo iluminaba a él. Era un cálido día de verano. No había nada, ni siquiera una lona de campaña. Lo metieron en la tumba con su uniforme, la camisa y el pantalón, tal como iba vestido. Las prendas eran nuevas, debía de haber llegado hacía poco. Lo pusieron en la fosa y le echaron tierra encima. El hoyo era poco profundo, lo justo para que cupiera. Su herida no era grande, pero sí mortal, un tiro en la sien. Se pierde poca sangre y el hombre parece vivo, aunque muy pálido. Enseguida comenzó el bombardeo. Aquel sitio quedó destruido. No sé si quedó algo. ¿Sabe cómo enterrábamos a los muertos cuando estábamos sitiados? Allí mismo, al lado de la trinchera, donde nos ocultábamos, los enterrábamos y ya está. Quedaba como una montañita y nada más. Si detrás venían las tropas alemanas o los carros, enseguida los aplastaban, por supuesto. No había marcas, quedaba una superficie como cualquier otra. A menudo los enterrábamos en los bosques, debajo de los árboles, debajo de los robles, de los abedules. Ya no soy capaz de estar en un bosque, menos aún si es un bosque de árboles viejos. No puedo estar allí. Olga Vasilievna Kors, instructora sanitaria del Escuadrón de Caballería. En el frente perdí la voz. Yo tenía una buena voz. La recuperé cuando regresé a casa. Se reunió la familia y brindamos. Venga, Vera, cántanos algo. Y empecé a cantar. Me fui al frente siendo una materialista consciente, una atea. Me fui siendo una buena alumna de la escuela soviética. Y allí empecé a rezar. Antes de cada combate rezaba mis propias oraciones. Eran palabras sencillas, mis propias palabras. Siempre decía lo mismo. Rezaba por volver con mis padres. No me sabía las oraciones de verdad y no me había leído la Biblia. Nadie me vio rezar. Lo hacía a escondidas, con mucha precaución, porque entonces éramos distintos. La gente entonces era diferente, ¿me comprende? Nuestro modo de pensar era diferente, de entenderlo todo, porque le contaré un caso. Una vez entre los recién llegados había un creyente y los soldados se reían cuando le veían rezar. ¿Qué? ¿Tu Dios te ayuda? Y si Él existe, ¿por qué permite todo esto? Ellos no creían, igual que tampoco creía aquel hombre que gritaba delante del Cristo crucificado. Si Él te ama, ¿por qué no te salva? Después de la guerra leí la Biblia. La he continuado leyendo toda la vida. Aquel soldado era un hombre responsable. No quería disparar. Se negaba. No puedo. No voy a matar. Todos aceptaban matar, pero él no. ¿Sabe qué tiempos eran aquellos? Unos tiempos terribles. Porque le entregaron a los tribunales y 2 días más tarde lo fusilaron. 2 tiros. Eran otros tiempos, otras gentes. ¿Cómo se lo explico? ¿Cómo? Por suerte, yo no veía a la gente a la que mataba, pero da lo mismo. Ahora sé que yo mataba igual. Pienso en ello porque me he hecho vieja. Rezo por mi alma. Le he dicho a mi hija que cuando yo me muera, lleve mis condecoraciones y las medallas a una iglesia, no a un museo. Que se los entregue al sacerdote. Vienen a mí en sueños los muertos, mis muertos. Aunque nunca los haya visto, vienen y me observan. Los miro,
Busco entre ellos para ver si hay heridos, aunque estén muy graves para poderlos salvar. No sé cómo decirlo, pero todos están muertos. Vera Borisovna Saguir, sargento, servidora de una pieza antiaérea. Yo lo que no podía tolerar eran las amputaciones. A menudo cortaban muy arriba, amputaban una pierna y apenas podía sostenerla para llevarla hasta la palangana. Recuerdo que pensaban mucho. Me acercaba silenciosamente para que el herido no se diera cuenta y me las llevaba como si fueran un bebé, un recién nacido, sobre todo si era una amputación alta, muy por encima de la rodilla. No lograba acostumbrarme. Bajo los efectos de la anestesia, los heridos gemían o bien echaban pestes, soltaban unas palabrotas muy rebuscadas. Yo siempre iba cubierta de sangre, era oscura, negra. No se lo contaba a mi madre. En las cartas que le enviaba le decía que todo iba bien, que tenía ropa de abrigo, un buen calzado. Mi madre había enviado al frente a 3 de los suyos. Para ella no era fácil. María Selevstrovna Boschok, enfermera. Nací y me crié en Crimea, cerca de Odessa. En 1941 terminé el 10º curso en la escuela Slobodskaya del distrito Kordsky. Cuando empezó la guerra, los primeros días escuchaba la radio. Comprendí que estábamos perdiendo terreno. Fui corriendo a la oficina de reclutamiento. Me enviaron de vuelta a casa. Fui otras 2 veces más y en las 2 ocasiones me rechazaron. El 28 de julio por nuestro pueblo pasaron las tropas en retirada. Me uní a ellas y me marché al frente sin dar ningún aviso. Al ver al primer herido me desmayé. Después se me pasó. La primera vez que me metí bajo una lluvia de balas para rescatar a un soldado, gritaba tan fuerte que ahogaba el ruido de la artillería. Después me acostumbré. Unos 10 días más tarde me hirieron. Yo misma me extraje la metralla y me puse el vendaje. El 25 de diciembre de 1942, la 333ª División del 56º Ejército se instaló en una dominación en las cercanías de Stalingrado. El enemigo quería arrebatárnosla a toda costa. Se libró una batalla. Nos atacaron con tanques, pero con nuestra artillería logramos frenarlos. Los alemanes recularon. En la zona de nadie quedó un herido, el teniente Kostia Judov, el artillero. Los camilleros que trataron de sacarle cayeron muertos. Enviamos a 2 perros de rescate sanitario. Esa fue la primera vez que los vi. También los mataron. Entonces me quité el gorro, me levanté y canté. Primero a media voz y luego cada vez más y más fuerte. Nuestra canción favorita de antes de la guerra. Te despedí cuando te fuiste a la batalla. A ambos lados de la zona neutra se instaló el silencio. Me acerqué a Kostia, me incliné, lo acomodé en el trineo y empecé a arrastrarlo hacia nuestro bando. Mientras caminaba pensaba, que no me disparen a la espalda, que me peguen un tiro en la cabeza. Un paso, otro, los últimos instantes de mi vida. Ahora, ¿me dolerá o no? Qué miedo. Pero no hubo ningún disparo. Los uniformes volaban, entregaban los nuevos y en un par de días se nos quedaban empapados de sangre. Mi primer herido fue el teniente mayor Belov. Mi último herido, Sergei Petrovich Tromifov, sargento de la unidad de morteros. En 1970 vino a verme. Le enseñé a mis hijas la gran cicatriz que tenía en la cabeza, la marca de la herida. En total, saqué debajo el fuego a unos 481 heridos. Un periodista hizo los números, todo un batallón de infantería. Cargábamos con hombres que pesaban 2 y 3 veces más que nosotras. Los heridos pesan más todavía. Arrastrábamos al herido con sus armas, su capote, sus botas. Nos echábamos sobre las espaldas esos 80 kilos y los llevábamos. Y después íbamos a por el siguiente, otros 75 u 80 kilos, así como 5 o 6 veces durante el combate. Y eso que nosotras no pasábamos de los 50 kilos, como las bailarinas. No me lo creo ya, no me lo creo. María Petrovna Smirnova, instructora sanitaria. Año 1942. Salimos en misión, cruzamos la línea del frente y nos paramos al lado de un cementerio. Sabíamos que los alemanes estaban a 5 kilómetros. Era de noche,
Ellos lanzaban bengalas sin parar, las mismas que usan los paracaidistas. Esas bengalas permanecen encendidas durante mucho rato e iluminan a mucha distancia. El jefe de la sección me llevó hasta un rincón del cementerio. Me señaló desde dónde estaban lanzando los cohetes. Me enseñó los arbustos por los que podrían llegar los alemanes. Los muertos no me dan miedo. De pequeña no temía los cementerios, pero en ese momento, con 22 años, era la primera vez que me tocaba hacer de centinela. En esas 2 horas me volví canosa. Me vi las primeras canas, un mechón entero al salir el sol. Estaba vigilando y observaba aquellos arbustos que susurraban, se movían, y me parecía que en cualquier momento de allí iban a salir los alemanes y alguien más, unos monstruos. Estaba sola. ¿Le parece que estar de noche haciendo guardia en un cementerio es una tarea para una mujer? Los hombres se lo tomaban mejor, tenían más asumida la idea de que había que vigilar, había que disparar. Para nosotras no dejaba de ser una novedad. O, por ejemplo, hacer una caminata de 30 kilómetros con toda la munición en un día caluroso. Los cabellos no aguantan, se caían. Vera Safrovna Davidova, soldado de infantería. Me preguntas que qué es lo más espantoso de la guerra. Seguro que estás esperando que te diga, ya sé lo que estás esperando. ¿Crees que te voy a responder, lo más espantoso de la guerra es la muerte? ¿A que sí? Como si no os conociera a los periodistas, vosotros y vuestros tópicos. Ja, ja, ja. ¿Por qué no te ríes, eh? Pues te lo voy a decir, te voy a decir otra cosa. Para mí, lo más terrible de la guerra era tener que llevar calzones de hombre. Un auténtico horror. Es que, a ver si encuentro las palabras. Bueno, en primer lugar, era algo muy feo. Estás en la guerra, te estás preparando para morir por tu patria y vas y llevas calzoncillos de hombre. En fin, tienes un aspecto ridículo, absurdo. Los calzones masculinos entonces eran largos, anchos, de satín. Había 10 chicas en nuestra covacha y todas vestían calzones de hombre. Dios mío, en invierno y en verano, durante los 4 años. Cruzamos la frontera soviética. Como decía nuestro comisario durante las clases de política, había que rematar al animal en su propia madriguera. Cerca del primer pueblo polaco nos entregaron los nuevos uniformes y, y por primera vez nos entregaron bragas de mujer y sostenes. Por primera vez en toda la guerra. ¿Lo entiendes? Por fin veíamos la ropa interior femenina de siempre. ¿Por qué no te ríes? Lloras. ¿Pero por qué? Lola Akhmetova, soldado, tiradora. No me admitían en el ejército. Yo tenía 16 años. Todavía faltaba mucho para que cumpliera los 17. Llamaron al frente a nuestra enfermera del pueblo. Le trajeron un aviso. Lloró mucho. Tenía que dejar en casa a su hijo pequeño. Entonces volví a la oficina de reclutamiento. Iré yo en vez de ella. Mi madre no me dejaba. Nina, pero ¿cuántos años tienes? A lo mejor la guerra acaba pronto. Una madre es una madre. Los soldados me pasaban galletas y azúcar, me protegían. Yo no tenía ni idea de que teníamos un Katyusha. Estaba escondido detrás de nuestra posición. Nota al pie. Katyushka, lanzacohetes múltiple soviético. Comenzó a disparar. Disparaba y todo a nuestro alrededor tronaba, todo ardía. Me sorprendió tanto ese estruendo, el fuego, el ruido. Me asusté tanto que me caí en un charco y perdí el gorro. Los soldados se rieron a carcajadas. ¿Qué te pasa, Nina? ¿Qué pasa, bonita? Los combates cuerpo a cuerpo. Qué recuerdo. Recuerdo el crujido. Comenzaba la lucha cuerpo a cuerpo y enseguida venía ese crujido. Eran los huesos humanos que se rompían, los gritos, las voces inhumanas. Yo iba al ataque junto a los soldados, solo un poquito más atrás. Lo veía todo. Los hombres dándose bayonetazos unos a otros, rematándose unos a otros, clavando las bayonetas en las bocas, en los ojos, en el corazón, en la barriga. Y era, ¿cómo lo describo? No llego, no llego a describirlo. En pocas palabras, las mujeres no conocen a los hombres en ese estado. En casa no los ven así, ni las mujeres ni los niños. Es espantoso.
Acabada la guerra, regresé a casa, a la ciudad de Tula. Por las noches gritaba. Mi madre y mi hermana pasaban las noches a mi lado. Me despertaba gritando. Nina Vladimira Kovelenova, cabo mayor, instructora sanitaria de la compañía de tiradores. Llegamos a la zona de Stalingrado. Los combates eran mortales, un sitio letal. El agua y la tierra se volvieron de color rojo. Teníamos que cruzar a la otra orilla del río Volga. Nadie nos hacía ni caso. ¿Qué? ¿Unas chicas? ¡Al diablo! No necesitamos a gente en transmisiones, necesitamos a tiradores, a fusileros. Éramos muchas, unas 80 muchachas. Por la tarde aceptaron a las chicas que eran más altas. A mí y a mi amiga nos rechazaron. Muy bajitas, altura insuficiente. Pretendían dejarnos en la reserva. Lloré como una loca. En el primer combate, los oficiales me empujaban hacia abajo. Yo sacaba la cabeza y quería verlo. Era una especie de curiosidad, una curiosidad infantil. Ingenuidad. El comandante me chillaba. Soldado Semionova, soldado Semionova, ¿te has vuelto loca? La madre, te matarán. Justo lo que no me cabía en la cabeza. ¿Cómo me iban a matar si acababa de llegar al frente? Entonces aún no sabía lo vulgar y poco selecta que es la muerte. No le vayas a peticiones y súplicas. En los camiones viejos traían a los soldados de la milicia popular, a los ancianos y a los niños. Les daban un par de granadas y los enviaban al combate. Allí tenían que hacerse con un fusil. Después de la batalla no había nadie a quien vendarle las heridas. Todos muertos. Nina Alexeyeva Semionova, soldado transmisiones. Recorrí la guerra de cabo a rabo. Al arrastrar a mi primer herido, me temblaban las piernas. Le llevaba y susurraba. Ojalá no se me muera, ojalá no se me muera. Vendaba con cuidado su herida, lloraba, le decía cosas cariñosas. Delante de mí pasó el comandante. Me pegó una bronca, me dijo unas cuantas. ¿Por qué le gritó? No debía implicarme tanto, llorar. Me habría agotado y aún habría muchos heridos que atender. Viajábamos por todas partes, yacían los muertos. Tenían las cabezas rapadas y verdes como las patatas cuando les da el sol. Estaban esparcidos como patatas. Iban en plena carrera y cayeron allí mismo, sobre el campo labrado, como unas patatas. Ekaterina Mijailova Rabchaevka, soldado, instructora sanitaria. No sabría decir dónde ocurrió, en qué lugar. Estaba en un cobertizo con unos 200 heridos yo sola. Traían a los heridos directamente del combate. Había muchos. Era en una aldea. No recuerdo el nombre. Han pasado tantos años. Me acuerdo de que no dormí. No me senté ni un solo minuto en 4 días. Todos decían, enfermera, ayúdeme. Yo corría de uno a otro enfermo. Una vez me tropecé y me caí. Me quedé dormida al instante. Me despertó un grito, un comandante, un teniente joven, también estaba herido. Se incorporó un poco y pegó un grito. ¡Callaos! ¡Silencio! Se dio cuenta de que estaba exhausta, de que todos me llamaban, les dolía. Enfermera, enfermera. Me levanté de un salto y me puse a correr. No sé hacia dónde ni para qué. Entonces lloré por primera vez desde que estaba en el frente. Lloré. Después nunca llegas a conocer a tu corazón. En invierno, los prisioneros de guerra alemanes empezaron a desfilar por delante de nuestra unidad. Iban congelados con las cabezas envueltas en unas mantas rotas, con los capotes agujereados. Hacía tanto frío que los pájaros se congelaban al vuelo, caían congelados. En nuestra hilera había un soldado, un niño. Las lágrimas se le habían congelado sobre las mejillas. Yo iba empujando un carro con pan. Lo llevaba al comedor. Él no lograba apartar la mirada de aquel carro. No me veía a mí, solo al carro. El pan, el pan. Cogí una hogaza, la partí y le di un trozo. Lo cogió. No se lo creía. No, no se lo creía. Yo estaba feliz porque no era capaz de odiar. Me sorprendí a mí misma. Natalia Ivanovna Sergeyeva, soldado auxiliar de enfermería.
Yo fui la única que regresé con mi madre. Viajo a Moscú. Todo lo que sé acerca de Nina Yakovlevna Visnekaya por ahora solo ocupa unas pocas líneas de mi cuaderno. A los 17 años se fue al frente y combatió como auxiliar sanitaria en el primer batallón de la Brigada de Carros de Combate del Quinto Ejército. Participó en la famosa batalla de los vehículos blindados de Prohorovka, donde en total se enfrentaron de ambos bandos, del soviético y del alemán, 1.200 tanques y cañones de asalto, una de las batallas de tanques más grandes de la historia. Su dirección me la facilitaron los jóvenes exploradores de un colegio de Borisov, que habían recopilado una gran cantidad de material para un museo dedicado a la Brigada de Carros de Combate número 32 que había liberado a la ciudad. Por lo general, en las unidades de vehículos blindados, los auxiliares sanitarios eran hombres, pero en esta, la auxiliar sanitaria era una mujer. Me puse en marcha enseguida. Todo indica que ha llegado el momento de afrontar una cuestión básica: cómo elijo una dirección entre decenas de ellas. Al principio iba y grababa a todas las mujeres que surgían en mi camino. Me pasaban de mano en mano, intercambiaban llamadas telefónicas. Me invitaban a sus encuentros o simplemente a su casa a tomar el té. Poco a poco comencé a recibir cartas de todo el país. Mi dirección también la difundían por el correo de los excombatientes. Me escribían: ya eres una de las nuestras, una chica del frente. Pronto lo comprendí. Entrevistarlas a todas era sencillamente inviable. Tenía que formular algún concepto de búsqueda y selección. ¿Pero cuál? Clasifiqué todas las direcciones disponibles y lo definí. Debía obtener testimonios de mujeres desde diferentes profesiones bélicas, a que cada uno percibe la vida a través de su oficio, a través de su lugar en el mundo o del acontecimiento en que participa. Era presumible que la enfermera había visto una guerra, una panadera otra, la paracaidista una tercera, la piloto una cuarta, la comandante de sección de fusileros una quinta. En la guerra, cada una tenía, digamos, su propio campo de visión. Para una era la mesa en el quirófano. Vi tantos brazos y piernas amputados. Por poco creí que ya no quedaban hombres enteros en el mundo. Parecía que a todos ellos o estaban heridos o habían muerto. De Chemenco, cabo mayor, enfermera. Para otra eran las ollas de la cocina de campaña. A veces, después del combate ya no quedaba nadie. Ibas con una olla de gachas de sopa y no tenías a quién dárselas. Y Sinina, soldado cocinera. Para otra era la cabina del piloto. Teníamos el campamento en el bosque. Al regresar de la misión, decidí dar un paseo. Estábamos en pleno verano. Las fresas estaban maduras. Iba caminando por un sendero y de pronto lo vi. Era un alemán muerto. Se había puesto negro. Sentí miedo. En un año de guerra no había visto a ningún muerto. Allí arriba era otra cosa. Cuando volaba, todo se reducía a un único pensamiento: localizar el objetivo, lanzar las bombas y volver. No nos tocaba ver muertos, no teníamos que enfrentarnos a ese miedo. A. Bondarevda, teniente de guardia piloto. Y la que se fue de partisana. Incluso en el presente sigue asociando la guerra con el olor de una hoguera. Todo lo hacíamos en la hoguera: el pan, la comida, y si quedaban brasas, encima poníamos a secar las pellizas, las botas de fieltro. Vitoskaya. Pronto mi ensimismamiento se interrumpe. La encargada del vagón trae el té. Acto seguido llegan las ruidosas y alegres presentaciones de los compañeros del compartimiento. Encima de la mesa ya está la botella de vodka, los tentempiés caseros, y como suele suceder en nuestro país, empieza la conversación cordial sobre los secretos familiares y la política, sobre el amor y el odio, sobre los jefes del Estado y los vecinos. Hace tiempo que me di cuenta de ello. Somos gente de camino y conversaciones. Yo también cuento mis cosas: a dónde viajo, con qué fin. Dos de mis compañeros de viaje habían combatido. Uno acabó la guerra en Berlín, siendo el comandante de un batallón de zapadores.
El otro luchó 3 años en los bosques de Bielorrusia como partisano. Enseguida la conversación gira en torno a la guerra. Más tarde apunté nuestra conversación tal como se grabó en mi memoria. Somos una tribu en vías de extinción, unos mamuts. Somos de una generación que creía que en la vida hay cosas que están por encima de la vida humana, la patria y la gran idea. Bueno, y también Stalin, ¿por qué negarlo? Las cosas como son. Completamente de acuerdo. En nuestra unidad había una chica audaz, participaba en las misiones, en los ferrocarriles, iba a poner los explosivos. Antes de la guerra, todos los de su familia habían sido represaliados, el padre, la madre, los dos hermanos mayores. Ella se fue a vivir con su tía. Buscó contacto con los partisanos desde los primeros días de la guerra. Los de la unidad lo veíamos claro. Siempre se metía en la boca del lobo. Quería demostrar. Antes o después, todos fuimos condecorados. Ella nunca. Si no le dieron ninguna medalla, fue porque sus padres eran enemigos del pueblo. Perdió una pierna poco tiempo antes de que llegaran nuestras tropas. Fui a verla al hospital. Lloraba. Bueno, decía, al menos ahora me creerán. Era una chica guapa. A mí un día se me presentaron dos muchachas. Eran comandantes de una sección de zapadores. Las enviaba un necio de esos que abundan en recursos humanos. En el acto las mandé de vuelta. Se enfadaron muchísimo. Ellas querían estar en primera línea de batalla para ir desminando los pasos. ¿Y por qué las rechazó? Por una serie de razones. Primero, ya disponía de suficientes sargentos para llevar a cabo las mismas tareas para las que habían enviado a estas chicas. Segundo, a mi juicio no era necesario meter a las mujeres en primera línea, en el mismísimo infierno. Con nosotros los hombres bastaba. Y también sabía que tendría que construirles una caserna individual, acompañar sus actividades de mando con un montón de cosas de chicas. Demasiada faena. Es decir, ¿usted opina que la guerra no es lugar para una mujer? ¿Es eso? Históricamente, la mujer rusa nunca se ha conformado con bendecir a su marido o su hijo cuando se marchaban a luchar. No se ha limitado a quedarse en casa llorando y esperando su vuelta. La esposa del príncipe Igor, Yaroslavna, se encaramaba en los muros y vertía la brea fundida sobre las cabezas de sus enemigos. Sin embargo, nosotros los hombres nos sentíamos culpables de que las muchachas combatieran. Yo todavía me siento culpable. Recuerdo una vez en que nos batíamos en retirada. Era otoño. Llovía sin parar, de día y de noche. Junto a la carretera yacía una chica muerta. Tenía una trenza larga y estaba cubierta de fango. Es verdad, cuando me contaron que, rodeadas por las tropas enemigas, nuestras enfermeras estaban disparando para defender a los heridos, igual de indefensos que un niño, lo comprendí. Pero figúrese una situación bien distinta. Dos mujeres en misión de matar se arrastran por zonas de nadie armadas con fusiles de francotirador. Bueno, no logro quitarme la sensación de que quieras o no, no dejas de ser una especie de caza. Yo disparaba, pero soy hombre. Pero ellas también estaban defendiendo su tierra o no, salvaban la patria. Es verdad, con una chica así tal vez iría de reconocimiento, pero seguro que no le propondría matrimonio. Bueno, normalmente percibíamos a la mujer como una madre o una novia, como la bella dama, si me apura. Mi hermano pequeño me contó que cuando los prisioneros de guerra alemanes desfilaban por las calles de nuestra ciudad, él y otros niños empezaron a dispararles con tirachinas. Nuestra madre al verlo le propinó un buen cachete. Aquellos alemanes eran apenas unos críos, los de la última cosecha de Hitler. Mi hermano tenía 7 años, pero se acuerda de cómo nuestra madre los miraba con lágrimas en los ojos. Malditas sean vuestras madres por haberos dejado ir a la guerra, a vosotros tan jóvenes. La guerra es cosa de hombres. ¿Acaso con los hombres no tiene bastante para escribir? No, yo soy testigo. No, no olvidemos los catastróficos que fueron los primeros meses de la guerra. Toda nuestra aviación fue destruida en tierra, nuestros carros blindados ardiendo como cajas de cerillas. Nuestros fusiles eran anticuados. Millones de soldados y oficiales cayeron prisioneros. Varios millones. En un mes y medio, Hitler ya se había acercado muchísimo a Moscú. Los catedráticos se inscribían en la milicia popular, unos ancianos intelectuales.
Y al mismo tiempo, las chicas se desvivían por ir al frente voluntariamente. Un cobarde por sí mismo jamás iría a luchar. Eran unas chicas valientes, extraordinarias. Hay datos estadísticos. Las bajas humanas de personal médico en primera línea de batalla ocupaban el segundo puesto, solo detrás de los batallones de fusileros. De la infantería, a ver, ¿sabe cómo es sacar a un herido del campo de batalla? Se lo contaré. Nos lanzamos al ataque. El enemigo nos recibió con el fuego de las ametralladoras. El batallón desapareció. Todos habían caído. No nos mataron a todos. Había muchos heridos. Los alemanes continuaron disparando. No dieron el alto al fuego. Inesperadamente desde la trinchera saltó una chica, luego otra, luego una tercera. Se pusieron a vendar a los heridos y a sacarlos fuera. Por un momento incluso los alemanes se quedaron perplejos. A las 10 de la noche todas las chicas estaban heridas de gravedad, pero cada una de ellas había salvado por lo menos a 2 o 3 soldados. Las condecoraban con cuentagotas. Al inicio de la guerra no se prodigaban los galardones. Había que sacar al herido junto con su arma personal. La primera pregunta que hacía el batallón sanitario al llegar era ¿dónde están las armas? Al inicio de la guerra eran escasas. Ya fuera un fusil, una metralleta o una ametralladora, había que cargar con el arma. En 1941 se emitió la orden número 281 sobre las recomendaciones para conceder condecoraciones. La medalla por el servicio de combate era concedida por salvar a 15 heridos de gravedad en el campo de batalla, siempre con las armas. Por salvar a 25, la Orden de la Estrella Roja; a 40, la Orden de la Bandera Roja; a 80, la Orden de Lenin. Le acabo de describir lo que significaba salvar durante el combate a un solo, bajo las balas. Es verdad, yo también lo recuerdo. En fin, nosotros queríamos enviar a nuestros exploradores a la aldea donde se alojaba la guarnición alemana. Primero fueron dos, luego uno más. Ninguno de ellos regresó. Entonces el comandante mandó llamar a una de nuestras chicas. Lucia, irás tú. Le vestimos de pastora y la dejamos en mitad de la carretera. ¿Qué otra cosa podíamos hacer? ¿Qué otra solución teníamos? A un hombre le matarían seguro, una mujer tal vez conseguiría pasar. Eso sí, ver a una mujer con un fusil en las manos. ¿Y aquella chica regresó? No recuerdo su apellido, solo el nombre, Liusha. La mataron. Los campesinos nos lo contaron días después. Todos nos quedamos callados. Luego brindamos en memoria de los caídos. La conversación cambia de rumbo. Hablamos de Stalin, de cómo antes de la guerra aniquiló al mejor personal de mando, a la élite militar, de la cruel colectivización y del año 1937, del Gulag y de los exilios, de que el desastre de 1941 a lo mejor no habría ocurrido si en 1937 no hubiera pasado lo que pasó, no hubiéramos retrocedido hasta Moscú. Hablábamos de que después de la guerra aquello se olvidó, la victoria lo eclipsó todo. ¿Y el amor? ¿Había amor en la guerra? Pregunto. Yo coincidí con muchas chicas combatientes, pero no las veíamos como mujeres, aunque desde mi punto de vista eran unas muchachas maravillosas, pero eran nuestras amigas, las que nos sacaban del campo de batalla, nos salvaban, nos curaban las heridas. A mí me salvaron la vida en 2 ocasiones. ¿Cómo podría tener un mal concepto de ellas? Pero, ¿acaso usted podría casarse con su hermano? Nosotras las llamábamos hermanas. Y después de la guerra, cuando la guerra acabó, ellas quedaron muy mal paradas. Mi mujer, por ejemplo, ella es muy inteligente, pero mira con malos ojos a las chicas que lucharon en el frente. Considera que solo fueron a la guerra para buscarse un novio, que se enredaban con cualquiera. En realidad, puedo hablarle con sinceridad, ¿verdad? En su mayoría eran buenas chicas, puras, aunque acabada la guerra, después de tanta suciedad, tantos parásitos, después de tantas muertes, apetecía algo bonito, colorido, mujeres guapas. Yo tenía un amigo que se enamoró de una chica, una persona extraordinaria, era enfermera, pero después de la guerra él no quiso saber nada. Se licenció y se buscó a otra, más mona. Ahora no es feliz en su matrimonio. No puede olvidar a su amor de la guerra, a la que también habría sido su amiga. Sin embargo,
En aquel momento la dejó porque se había pasado 4 años viéndola calzar unas botas gastadas y una chaqueta guateada de hombre. Intentábamos olvidarnos de la guerra y de paso acabábamos olvidando a nuestras chicas. Es verdad, éramos jóvenes, nos apetecía exprimir la vida. Nadie durmió en toda la noche, nos quedamos hablando hasta el amanecer. Salgo del metro y enseguida me encuentro en un tranquilo parque moscovita, con un columpio y un arenero para los niños. Mientras camino repaso la conversación telefónica. La voz ha sonado sorprendida. ¿Ya ha llegado? ¿Y viene a verme enseguida? ¿No quiere pasar antes por la Asociación de los Veteranos de Guerra? Allí tienen toda la información sobre mí. ¿Ya la has consultado? Me he quedado algo perpleja. Antes pensaba que el sufrimiento libera, que tras superar las penas el individuo ya solo se pertenece a sí mismo, que su propia memoria le protege. Pero estoy descubriendo que no es una regla general. A menudo este saber, e incluso el saber superior, inexistente en la vida normal, existen como un ente oculto, como una especie de reserva intangible y secreta, como las pepitas de oro en una mina. Hay que separar minuciosamente el lastre y rebuscar bien entre los sedimentos del ajetreo diario para finalmente hacerlo brillar, para que nos regale su preciada luz. Entonces, ¿qué somos en realidad? ¿De qué estamos hechos? ¿De qué material? ¿Cuál es su resistencia? Eso es lo que quiero entender. He venido hasta aquí para encontrar la respuesta. Me abre la puerta una mujer rolliza, de estatura más bien pequeña. Me estrecha la mano con gesto masculino. De la otra mano cuelga su nieto pequeño. Su actitud impasible y su moderada curiosidad me sugieren que en esta casa están acostumbrados a los visitantes. Aquí los esperan. La habitación es espaciosa, casi no hay muebles. Hay una estantería con libros hecha a mano. En su mayoría son libros de guerra, memorias. Abundan las fotografías, imágenes tomadas en el frente ampliadas. Se ve una cornadura de alce de la que cuelga un casco de tanquista. Encima de una mesita desfila una hilera de carros de combate en miniatura con las dedicatorias. De parte de los soldados de la unidad, ta, 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 por cortesía de los estudiantes de la Academia Militar. A mi lado en el sofá se sientan tres muñecos vestidos de uniforme. Incluso las cortinas y la tapicería son de color caqui. Entiendo que aquí la guerra ni se ha acabado ni se acabará nunca. Nina Yarbosleva Visnaya, auxiliar de compañía, técnica sanitaria del batallón de carros de combate. ¿Por dónde empiezo? He preparado un texto para ti. Pero bueno, hablaré de corazón, tal y como fue. Te lo contaré como a una amiga. Para empezar, en las tropas de vehículos de combate a las chicas nos aceptaban con desgana. Mejor dicho, no nos aceptaban. ¿Que cómo logré entrar? Yo vivía con mi familia en la ciudad de Konakovo, en la región de Kalinskaya. Acababa de aprobar los exámenes del octavo curso y pasaba a noveno. Ninguno de nosotros comprendía entonces que era una guerra. Nos lo tomábamos como juego, como un libro de aventuras. Nos habían educado para abrazar el romanticismo revolucionario, los ideales. Nos creíamos a pies juntillas lo que decían los rotativos. La guerra acabaría pronto. Pero de un día para otro vivíamos en un enorme piso compartido junto con otras muchas familias y cada día alguien se marchaba al frente. Tito Petia, Tito Basia. Los acompañábamos hasta la estación. Nosotros los niños lo vivíamos llenos de curiosidad. Los despedíamos desde el andén. La orquesta tocaba, las mujeres lloraban, pero todo aquello no nos espantaba. Al revés, nos divertía. La fanfarria siempre tocaba la misma marcha, el adiós de Slavianka. Nos entraban ganas de subir al tren y viajar con ellos, al son de aquella música. Teníamos la sensación de que la guerra estaba en algún lugar lejano. Yo, por ejemplo, me quedaba pasmada admirando los botones de las guerreras. Me encantaba su brillo. Enseguida me apunté al cursillo de voluntariado de los auxiliares de sanidad, pero los acontecimientos se percibían de manera muy infantil, como un juego. Después cerraron el colegio y nos movilizaron para la construcción de obras defensivas.
Nos alojaron en unos cobertizos a campo abierto. Nos sentíamos incluso orgullosos. Por fin íbamos a participar en alguna tarea relacionada con la guerra. Entramos a formar parte del llamado Batallón de los Débiles. Nota al pie. El Batallón de los Débiles es un término soviético no oficial de la época de la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de formaciones paramilitares que incluían a personas que por su edad o su estado físico no se consideraban aptas para el servicio militar. Se utilizaban fundamentalmente para la construcción de fortificaciones. Trabajábamos desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, 12 horas diarias. Cavábamos zanjas antitanques. Éramos todos unos niñatos que no pasábamos de los 15 o 16 años. Una vez mientras trabajábamos, oímos unas voces. Uno gritaba, "Cuidado con los aviones". Otro, "¡Alemanes!". Los adultos se precipitaron a esconderse, pero nosotros nos moríamos de curiosidad. ¿Cómo serían los aviones alemanes? ¿Cómo serían los alemanes? Pasaron por delante de nosotros. No vimos nada. Vaya disgusto. Poco después dieron media vuelta y realizaron un vuelo rasante. Todos pudimos ver las cruces negras. No teníamos ni una pizca de miedo, solo curiosidad. Y de repente comenzaron a disparar las ametralladoras, a cegar. Delante de nuestros ojos iban cayendo los compañeros con quienes habíamos estudiado y trabajado. Llegó el estupor. No lográbamos entender qué ocurría. Seguíamos allí, plantados, observando. Estábamos como anclados. Los adultos venían a todo correr y nos tiraban al suelo, pero nosotros seguíamos igual que antes, no teníamos miedo. Al poco tiempo, los nazis ya estaban muy cerca de la ciudad, como a unos 10 kilómetros. Podíamos oír los cañonazos. Fui corriendo junto a otras chicas a la oficina de reclutamiento. Eso, aquello, ha llegado nuestra hora. Queremos defendernos, ir en pandilla. Sin dudarlo ni un instante, pero no nos admitían a todas, solo a las muchachas más resistentes y fuertes, y ante todo a las que ya tenían los 18 cumplidos, a las jóvenes comunistas de expedientes intachables. Había un capitán seleccionando chicas para una unidad de vehículos de combate. A mí, por supuesto, no quiso ni escucharme, porque solo tenía 17 años y medía 1,60 m. Si un soldado de infantería, me explicaba, recibe una herida, caerá al suelo. Usted podría acercarse a él a rastras y vendarle allí mismo, o bien tirar de él hasta un refugio. Un tanquista es otra historia. Si queda herido dentro del carro, hay que sacarlo por la escotilla. ¿Cómo va usted a sacar a un hombre fuera del tanque? ¿Sabe de lo robustos que son los tanquistas? Y para meterse en un tanque hay que trepar mientras le disparan. Las balas, la metralla. ¿Sabe lo que es un carro en llamas? ¿Acaso no soy una joven comunista como las demás? Me puse a llorar. Claro que lo es, una joven comunista pequeña. A mis amigas con las que iba al cursillo de auxiliares sanitarios, eran unas chicas altas fuertes, las aceptaron a todas. Me ponía triste que ellas se fueran y yo me quedase. A mis padres, por descontado, no les dije nada. Cuando fui a despedirme de las chicas, se compadecieron de mí y acabaron escondiéndome en el camión, debajo de la lona. Viajábamos en un camión abierto, todas con pañuelos de distintos colores, negro, azul, rojo, y yo con la cabeza envuelta en una blusa de mi madre, como si fuéramos a cantar en un coro de aficionadas. Vaya pinta. Sonrío siempre que me acuerdo de eso. Chura Kiseliova hasta se llevó su guitarra. Viajábamos, ya se veían las trincheras. Los soldados nos vieron y se pusieron a gritar. ¡Llegan las artistas! ¡Llegan las artistas! Paramos delante del Estado Mayor y el capitán dio la voz de mando. Bajen y pónganse en fila. Me puse la última. Las demás muchachas con sus bártulos, yo sin nada. Como me había metido en el camión de improviso, no llevaba nada. Chura me dio su guitarra. Al menos tendrás algo en las manos. Salió el jefe del Estado Mayor. El capitán anunció. Camarada teniente coronel, estas 12 chicas están a sus órdenes para prestar el servicio militar. El otro miró. No son 12 sino 13. El capitán a lo suyo. No, camarada, teniente coronel, son 12. Tan convencido estaba de que éramos 12. Se giró, miró y me vio enseguida. ¿De dónde has salido tú? Yo como si nada.
He venido a combatir, camarada capitán. Acércate. He venido con mi amiga. Con tu amiga te vas a bailar. Aquí estamos en la guerra. Acércate. Tal como estaba, con la blusa de mi madre puesta en la cabeza, caminé hacia él. Les mostré mi carné de auxiliar sanitaria y empecé a suplicar. Señores, no tengan dudas, soy muy fuerte. He trabajado como enfermera, he donado sangre. Por favor. Estudiaron mis papeles y el teniente coronel ordenó. Envíen la casa, con el primer vehículo de paso. Y mientras esperábamos su llegada temporalmente, me designaron a la sección sanitaria. Me quedaba allí preparando los tapones de grasa. En cuanto veía un coche llegar al estado mayor, me escondía en el bosque. Esperaba allí un par de horas, el vehículo se alejaba y yo volvía a mis tapones. Lo hice así durante 3 días, hasta que nuestro batallón entró en combate. El primer batallón de la 32ª Brigada de Carros de Combate. Mientras todos combatían, yo preparé las covachas para los heridos. En menos de media hora comenzaron a llegar los heridos y muertos. En aquel combate perdió la vida una de nuestras chicas. En fin, se olvidaron de que me tenían que volver a casa. Se acostumbraron a mí. Los superiores ya ni se acordaban. Siguiente paso, tenía que vestirme de uniforme. Nos entregaron unos macutos para que guardáramos nuestras cosas. Eran nuevos, por estrenar. Al mío le corté las correas, le descosí la parte de abajo y me lo puse por encima. Ya tenía la falda militar. Por algún sitio encontré también una camisa sin demasiados agujeros. Me puse un cinturón y me fui con las chicas por ahí a presumir un poco. Estaba enseñándoles el modelito a mis compañeras cuando en la covacha entró el cabo, seguido del comandante de la unidad. El cabo. ¡Firmes! Entró el teniente coronel. El cabo informó. Camarada teniente coronel, se ha detectado un suceso inesperado. Les he suministrado los macutos a las chicas y una de ellas se ha metido dentro. El comandante me reconoció. Así que eres tú, la que se nos coló. Bueno, cabo, es necesario uniformar debidamente a todas las muchachas. ¿Qué ropa nos daban? Los tanjistas llevaban pantalones de lona con refuerzos en las rodillas. A nosotras nos dieron unos monos de tela fina de algodón. La tierra estaba mezclada con fragmentos de metal, cubierta de piedras arrancadas. Al poco tiempo andábamos otra vez harapientas porque nosotras no íbamos dentro de los carros, sino que avanzábamos a rastras por el suelo. Los carros a menudo ardían. El tanquista, si sobrevivía, acababa cubierto de quemaduras. Nosotras igual, porque para sacar a un hombre envuelto en llamas también tienes que meterte en el fuego. Resultó verdad. Es realmente difícil extraer a un hombre por la escotilla, sobre todo si era tirador de torreta, y un muerto pesa más que un vivo. Pronto lo averigüé. Llegamos allí sin la instrucción necesaria, no nos aclarábamos con los rangos. El cabo nos decía todo el rato que, si queríamos ser soldados, teníamos que saludar a nuestros superiores, cuidar nuestro aspecto y abotonarnos el capote. Los demás soldados, viéndonos a unas chicas tan jóvenes, nos gastaban bromas a todas horas. Una vez, los de la unidad sanitaria me enviaron a buscar el té. Fui a buscar al cocinero, me miró. ¿Qué quieres? Le dije, el té. No está listo. ¿Por qué? Los cocineros nos tenemos que lavar primero. Nos lavamos en las ollas. Cuando acabemos, herviremos el agua. Me lo tragué. Le tomé en serio. Recogí mis cubos y me di media vuelta. Mientras volvía me crucé con el médico. ¿Cómo es que traes los cubos vacíos? ¿Dónde está el té? Le respondí tal cual. Los cocineros todavía tienen que lavarse en las ollas. El té no está listo todavía. El pobre se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué cocineros? ¿Qué ollas? Me envió de vuelta, abroncó al cocinero y me llenaron los 2 cubos de té. Iba caminando, con los cubos llenos, cuando vi llegar a mi encuentro al jefe de la sección política y al comandante de brigada. Enseguida me acordé de que un soldado debía saludar a sus superiores, pero iban dos juntos. ¿Cómo iba a saludar a los dos al mismo tiempo? Avancé unos pasos pensando en cómo apañármelas. Entonces dejé los cubos en el suelo, levanté las 2 manos saludando e hice sendas reverencias a uno y a otro. Ellos, que mientras andaban apenas se habían fijado en mí, con aquellos saludos se quedaron estupefactos. ¿Quién te ha enseñado a rendir honores?
El cabo dice que hay que saludar a todos y cada uno de los superiores. Como ustedes dos van juntos, para nosotras, las chicas, todo en el ejército resultaba difícil, lo que nos costaba aprendernos las insignias. Cuando llegamos, aún se usaban los rombos, los cubitos, las rayas. Vete a saber qué rango tenía este o aquel. Ordenaban, llévale este paquete al capitán. ¿Y cómo sabré quién es? Mientras le buscabas hasta la palabra capitán, se te escapaba volando de la cabeza. Llegabas y soltabas. Señor, señor, el otro señor me ha ordenado entregarle esto. ¿Qué otro señor? Es que siempre lleva camisa, sin la guerrera. La memoria no era capaz de retener si eran tenientes o capitanes, solo si era puesto o feo, pelirrojo o alto. Ah, vale, aquel alto, decíamos. Claro que cuando vi esos monos quemados, los brazos quemados, los rostros quemados, yo... Fue sorprendente, perdí las lágrimas, el don de llorar, ese don tan de mujeres. Los tanquistas saltaban de los vehículos en llamas, los cuerpos ardiendo humeaban. A menudo tenían los brazos o las piernas rotas, estaban gravemente heridos. Me pedían, si muero escriba a mi madre, escriba a mi mujer. Yo no sabía hacerlo, no sabía cómo se podía comunicar la muerte de alguien. Cuando fueron los tanquistas los que me recogieron a mí, con las piernas partidas, y me llevaron a una aldea ucraniana por la zona de Kirovodgrad, la dueña de la casa en la que me alojaba la unidad sanitaria lanzó el grito al cielo. ¡Ay, pero qué chaval tan joven! Los tanquistas se rieron. Mujer, no es un chaval, sino una chavala. Ella se sentó a mi lado y me escudriñó con la mirada muy atenta. ¿Qué va? Es un chaval, muy jovencito. Yo tenía el pelo muy corto, vestía con mono, el casco de chico. La mujer me cedió su camastro e incluso sacrificó un lachal para que recuperara cuanto antes. No paraba de lamentarse. ¿Qué pasó? ¿Acaso os faltaban hombres para tener que coger a niños? ¿A chiquillas? De sus palabras, de sus lágrimas. Por un tiempo todo mi valor me abandonó. Sentía tanta pena por mí, por mi madre. ¿Qué hacía yo allí entre todos aquellos hombres? Yo era una chica. Y si volví a casa sin piernas, lo que me pasaba por la cabeza, los pensamientos, no los oculto. A los 18 años en la batalla de Kursk, me condecoraron con la medalla al servicio de combate y la Orden de la Estrella Roja. A los 19 con la Orden de la Guerra Patria de segundo grado. Siempre que llegaban los reemplazos, los chicos eran jóvenes, ellos por supuesto se sorprendían. Tenían 18 o 19 años como yo y me preguntaban entre burlas, ¿cómo es que te han dado esas medallas? O bien, pero, ¿de verdad has participado en un combate? Se mofaban. ¿Sabes que las balas pueden atravesar el blindaje? A uno de esos después le tuve que vendar la herida en el campo de batalla, bajo el fuego enemigo. Me acuerdo de su apellido, Sgolevaki. Me partieron una pierna. Mientras le ponía la tablilla, él me pedía perdón. Perdóname, hermana, por haberte ofendido. A de ser verdad, me gustas. ¿Qué sabíamos nosotros sobre el amor? Si alguno había tenido alguno, había sido el amor del colegio. Y el amor del colegio no deja de ser un amor infantil. Recuerdo que una vez los alemanes nos cercaron. Cavábamos la tierra con las manos, no teníamos nada, ni siquiera palas, nada. El cerco se iba estrechando, se acercaban cada vez más y más. Lo decidimos. Esta noche o rompemos el cerco o moriremos. A mí me parecía que seguramente acabaríamos todos muertos. No sé si vale la pena que lo cuente. No sé. Nos camuflamos. Esperamos que llegara la noche para entrar en combate. El teniente Misha T. estaba sustituyendo al comandante del batallón porque el comandante estaba herido. Tenía unos 20 años. Se puso a recordar cómo le gustaba bailar, tocar la guitarra. Luego me preguntó, ¿alguna vez lo has probado? ¿El qué? ¿Qué es lo que debería haber probado? Tenía muchísima hambre. No el qué, sino a quién. A una mujer. ¿Pero qué dices? Yo tampoco, y ahora estamos a punto de morir sin haber conocido el amor. Esta noche nos matarán. ¿Eres imbécil o qué? Por fin entendí a qué se refería.
Nos moríamos por la vida aún sin saber qué era la vida. Solo habíamos leído de ella en los libros. A mí me encantaban las películas de amor. Los auxiliares sanitarios de las unidades de carros blindados morían pronto. Ni siquiera teníamos un sitio asignado dentro del tanque. Íbamos encima, agarrándonos como podíamos al blindaje, con un único pensamiento en la cabeza. Ojo con los pies, que no se me los traguen las orugas. Había que estar alerta por si algún tanque ardía, entonces saltar y correr o arrastrarse hasta allí. En el frente éramos 5 amigas: Liuba Yanishkaya, Shura Kiseilova, Tonia Bobotka, Sina Latish y yo, las muchachas de Konakovo, así nos llamaban los tanquistas, y todas las chicas murieron. La noche antes del combate en que mataron a Lubia Yasishkaya, ella y yo pasábamos un largo rato hablando. Era 1943. Nuestra división se acercaba al río Dnieper. De repente me dijo: ¿sabes una cosa? Moriré en este combate. Tengo un presentimiento. He ido a ver al cabo y le he pedido ropa interior nueva, pero se ha portado como un tacaño. Me ha dicho que ya me había dado un conjunto nuevo hacía poco. Quiero que por la mañana me acompañes a verle. Intenté calmarla. Ya llevamos 2 años guerreando. Las balas nos tienen miedo. No obstante, a la mañana siguiente me convenció para que la acompañara. Le suplicamos que nos diera un conjunto de ropa interior, aquella camisa interior nueva, blanca como la nieve, con unas cintas en el cuello. De pronto estaba impregnada de su sangre. Esa combinación de blanco y rojo con la sangre bermeja se grabó en mi memoria. Era exactamente como ella se lo había imaginado. La transportamos encima de una capa de lona entre las cuatro. De pronto pesaba mucho. Muchos compañeros perdieron la vida en aquel combate. Cavamos una gran fosa común. Los dejamos allí a todos, directamente, sin ataúdes. Era lo habitual. Y a Liuba la pusimos encima. Yo no lograba entender que se había ido, que nunca más la vería. Se me ocurrió que debería coger algo suyo como recuerdo. Llevaba un anillo. ¿De qué era? Si era de oro o no, no tengo ni idea. Pero lo cogí, aunque los chicos intentaron impedírmelo. Ni se te ocurra, es de mal augurio. Cuando dábamos el último adiós, cada uno, según la costumbre, echaba un puñado de tierra. Yo también lo hice, y el anillo se cayó allí dentro de la fosa, junto a Liuba. Recordé entonces que ella le tenía mucho aprecio a ese anillo. Su padre luchó durante toda la guerra y regresó vivo junto a su mujer. Su hermano también volvió a casa. Todos los hombres de la familia volvieron, pero Liuba murió. Chura Kiseilova era la más guapa de todas. Como una actriz, fue reducida a cenizas. Estaba ocultando a los heridos graves entre las pilas de heno cuando abrieron fuego y la paja prendió. Shura había podido salvarse, pero para ello tenía que abandonar a los heridos. Se quemó junto a ellos. Los detalles de la muerte de Tonia Bobotka los conocí hace poco. Hizo escudo para el hombre al que amaba. La metralla vuela en fracciones de segundos. ¿Cómo lo logró? Salvó al teniente Petya Boishevsky. Le quería. Él sobrevivió. 30 años después, Petya Boishevsky vino a verme desde Krasnodar. Me encontró y me lo contó. Fuimos juntos hasta Borisov y encontramos el claro del bosque en el que Tony había perdido la vida. Cogí un puñado de tierra de su tumba. Cómo besaba aquella tierra. Éramos 5 las chicas de Konakovo. Yo fui la única que regresé con mi madre. Inesperadamente empezó a recitar los versos. Subió al blindaje la muchacha valiente, esta defendiendo a su patria en el frente. No teme las balas, no teme la metralla, su dulce corazón de ardor estalla, como recuerdo la belleza discreta del día en que hube de verla muerta. Me confiesa que lo compuso ella misma durante la guerra. Sé que muchas de aquellas chicas escribían. A día de hoy aún copian con esmero estos versos enternecedores y sencillos y los guardan en los archivos familiares. Su presencia en los álbumes de fotografías de la guerra me los enseñan en cada casa, les aporta un aire de diario íntimo. Normalmente los diarios hablan de amoríos, aquí en cambio el tema es la muerte. Tengo una familia muy unida. Es una buena familia.
muchos niños, nietos, pero yo vivo en la guerra todavía. Hace 10 años encontré a mi amigo Vania Pozniakov. Creíamos que estaba muerto y resultó que no, que estaba vivo. En la batalla de Prohorovka, su carro, él era el comandante, eliminó a 2 tanques alemanes, luego estalló en llamas. Toda la tripulación murió, solo Vania salió con vida, sin ojos, cubierto de quemaduras. Le enviamos al hospital aunque no creíamos que sobreviviera. No le quedaba ni un cachito sin quemar. Toda la piel, toda. La piel se le caía a jirones, como una capa. Di con su dirección después de 30 años. Había pasado media vida. Recuerdo que subía las escaleras y me temblaban las rodillas. ¿Será él o no? Abrió la puerta y me tocó la cara con las manos. Me reconoció. Nina, ¿eres tú? ¿Eres tú? Después de tanto tiempo me reconoció. Su madre, una mujer muy vieja, vivían juntos, se sentaba con nosotros, lloraba. Me sorprendí. ¿Por qué llora? 2 compañeros de combate se han reunido. Tiene que alegrarse, me contestó. Mis 3 hijos se fueron a la guerra. 2 murieron. Solo Vania volvió a casa con vida. Vania regresó ciego. Ella le había llevado de la mano toda la vida. Le pregunté a él, Vania, la última cosa que viste fue el campo de batalla de Prokhorovka, el combate de tanques. ¿Qué recuerdas de aquel día? ¿Sabe lo que contestó? Lo único que lamento es haberme precipitado al dar la orden de abandonar el vehículo. Igualmente todos los chicos murieron. Todavía habríamos podido incendiar otro tanque alemán. Eso es lo que le da más pena hasta el día de hoy. Él y yo éramos felices en la guerra. Entre nosotros no había aún palabras, no hubo nada, pero lo recuerdo. ¿Por qué sobreviví? ¿Para qué? Creo, creo que para contarlo. El encuentro con Nina Yakovlevna continuó, pero ya por escrito. Después de transcribir la conversación y de seleccionar lo que más me sorprendió y conmovió, tal como había prometido, le envié el texto. Unas semanas más tarde llegó desde Moscú un pesado paquete certificado. Lo abrí. Recortes de prensa, artículos e informes oficiales de la labor patriótica que realizó la veterana de guerra Nina Yakovlevna Visneikaya en los colegios moscovitas. También estaban las páginas que le había enviado. De mi texto quedaba poco, tachaduras en cada párrafo. Había eliminado las divertidas líneas sobre los cocineros que se lavaban en las ollas e incluso el inofensivo Señor, señor, el otro señor me ha ordenado entregarle esto. En las páginas que contaban la historia sobre el teniente Michate aparecían unos indignados signos de interrogación y anotaciones en los márgenes. Para mi hijo soy una heroína, una diosa. ¿Qué pensará de mí al leer esto? En adelante me topé a menudo con estas dos verdades conviviendo en la misma persona. La verdad personal, confinada a la clandestinidad, y la verdad colectiva, empapada del espíritu del tiempo, del olor a rotativos. La primera de ellas rara vez lograba resistir el ímpetu de la segunda. Sí, por ejemplo, en el apartamento de mi interlocutor había algún familiar o conocido o un vecino, sobre todo un hombre, ella se mostraba menos sincera y hacía menos confidencias que si hubiéramos estado a solas. Se convertía en una conversación pública, dirigida al espectador. Me resultaba imposible llegar a sus impresiones personales. Chocaba contra una fuerte defensa interior, el autocontrol. La corrección era constante. Se podía rastrear perfectamente la relación de causa-efecto. Cuantos más oyentes había, más estéril, más imposible era la narración. Mesuraban cada palabra ajustándola al como es debido. Lo horrible se volvía sublime y lo oscuro en incomprensible del ser humano, explicable. De pronto me encontraba en el desierto del pasado, donde solo había monumentos, los actos heroicos, orgullosos e impenetrables. Fue lo mismo que pasó con Nina Yakovlevna. Había una guerra que recordaba solo para mí. Te lo cuento como a una hija para que entiendas lo que nosotras, unas niñas, teníamos que soportar. La otra estaba destinada a una audiencia numerosa.
tal como los demás lo cuentan y como lo describen los rotativos sobre héroes y proezas para educar a la juventud por medio de actuaciones ejemplares. Yo cada vez sentía más asombro ante esta falta de confianza hacia lo sencillo y lo humano, este deseo de sustituir la vida por ideales, el simple calor por el resplandor frío. No podía olvidar cómo las dos habíamos tomado el té en su cocina sin ceremonias, las dos llorando. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег на крутой. Gracias por llegar hasta aquí. Nos encontramos en el próximo episodio de Libros Hablados, con la cuarta parte de La guerra no tiene rostro de mujer. Mil gracias a quienes nos califican y comentan. Ya saben que lo pueden hacer en nuestro correo electrónico libroshabladosfp@gmail.com o en la caja de comentarios de la plataforma en donde nos estés escuchando. Nos encuentras en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music, entre otras. También puedes hacer parte de nuestra comunidad uniéndote al grupo de Facebook Libros Hablados, Club de Lectura. Soy Johan Gualtero, transmitiendo desde la no siempre fría Canadá. Gracias por escucharnos. Este es el podcast Libros Hablados.